Señor les bendiga a todos los hermanos del remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los amigos, a todas las personas que se conectan en este momento y a los que se conecten aún después. Les saludo a todos en nombre, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Asimismo, espero que todos hayan tenido un término de día de reposo en la presencia del Señor, en el gozo del Señor, en esa paz, en ese shalom, deseándoles que hayan tenido un día de reposo en el agrado y en la presencia de nuestro Padre, ¿verdad? Asimismo, el poder en este momento compartir con todos, con todas las personas, con todos los amigos, ¿verdad? Del remanente de Israel disperso entre las naciones, con todos los amigos, la palabra del Señor, un momento, reflexionar en ella. Y un saludo muy especial a Miguel Cuero. El Señor lo bendiga grandemente, el Señor sea orando en cada área de su vida, el Señor le guarde donde sea que se encuentre, sea Dios obrando y guardándole de todo mal, de todo peligro. Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Primeramente vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día que ha pasado, ¿verdad? Que nos ha guardado, que nos ha bendecido por esta semana, ¿cierto? Que nos ha bendecido a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, ¿cierto? A pesar de las diversas situaciones que cada uno atraviesa día a día, que sea el Señor obrando y bendiciendo, pero que nos ha bendecido, nos ha guardado, ¿cierto? A pesar muchas veces hasta de nuestros mismos errores, el Señor nos ha guardado, ¿verdad? Entonces gracias te damos, Padre eterno, en este momento que nos da, Señor, esta oportunidad, este privilegio de poder conectarnos, Señor, y asimismo poder compartir, reflexionar en tu palabra, Señor, y poder ser instruidos por tu palabra, Dios eterno. Gracias porque nos has guardado, nos has bendecido, nos has guardado de todo mal, de todo peligro, Señor. Pese a las circunstancias, eres tú quien traes ese shalom, esa paz, esa fortaleza a nuestras vidas, Dios eterno, y eres tú quien nos diriges, Padre, para que asimismo podamos agradarte, para que asimismo podamos vivir de la mejor manera conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si te hemos ofendido, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Padre. Te pedimos perdón para que seas tú a través de tu palabra limpiando nuestra vida, dirigiéndonos, Señor, para que podamos agradarte y podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra y llegar a esa plenitud que tú quieres para cada área de nuestras vidas, Dios eterno. A través de los méritos de Yeshua Mashiach, te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu Ruach, a través de tu Espíritu, que seas tú tocando nuestras vidas, que seas tú instruyéndonos, Señor, y que más que palabras que salgan de mi boca sea tu Ruach, tu Espíritu, fortaleciéndonos, instruyéndonos, Dios eterno, a través de los méritos de Yeshua Mashiach. Entonces, les saludo a todos, una vez más a todos. El Señor les bendiga, el Señor sea orando, guardando, dirigiendo, dando mucha fortaleza, mucha paz en medio de las adversidades, de las circunstancias, ¿verdad? Sea el Señor dirigiendo. Hace poco, unos días atrás, venía, ¿cierto?, a mi mente y a mi corazón unas palabras, algo a mi mente, a mi corazón venía y en mi mente decía yo al Señor, ¿cómo poder compartir con las personas, con el pueblo del Señor, esto que llega a mi corazón, a mi mente, y que asimismo, indagando un poco acerca del tema, ¿verdad? El cómo llevar a cabo, ¿cierto?, esto que el Señor trae a mi mente. Y preciso, analizando un tema hace poco que precisamente fundamentaba esto que el Señor colocaba en mi corazón y que creo que es muy importante que como hijos del Señor, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, nosotros podamos entender ciertas cosas y que podamos nosotros instruirnos principalmente, fundamentalmente en la palabra del Señor, para que asimismo podamos ser instruidos
bajo la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh, y vivir como pueblo santo del Señor, como hijos apartados para Dios, ¿verdad? Y precisamente analizando, viendo un contexto, ¿verdad?, acerca de lo que está sucediendo a nivel mundial, de lo que está sucediendo a nuestro entorno, a nuestro alrededor, ¿verdad?, en todas las naciones a nivel mundial, y que de cierta forma tiende a afectarnos a todos, sin hacer excepciones. ¿Por qué? Porque todos estamos en este planeta, porque todos vivimos en esta tierra, entonces por lo tanto nos incluye a todos, ¿cierto? Llámese pueblo del Señor, llámese hijo de Dios, llámese creyente en Yeshua, Mashiach o no, o llámese persona secular, ¿cierto? A todos nos incluye, y por lo tanto es necesario y veo muy importante tocar este tema en este momento, ¿verdad? Para asimismo ser fortalecidos a través de la palabra del Señor y podamos nosotros ser dirigidos por Él, ¿cierto? No angustiarnos, no desesperarnos por las circunstancias que atraviesa este mundo, ¿verdad? Y mirando hace poco, ¿verdad? No sé si hay ciertas personas, ciertos nombres que mencione aquí, si no los conocen, no saben nada al respecto, les invito y les animo a escudriñar, a investigar, a analizar quién es cada persona, ¿cierto? Y asimismo indagar acerca del tema, ¿verdad? Que es lo principal, tomar apuntes, retroceder allí el video, más adelante indagar, ¿cierto? Desde la perspectiva de la realidad, no simplemente lo que se exponga aquí, sino inclusive aún en la comunión con el Ruach HaKadosh, que el Señor amplía aún más conocimiento a través de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y analizando un poco acerca de esto, muchas cosas que están pasando, que están aconteciendo últimamente, ¿verdad? Y que como pueblo del Señor, como hijos, como llamados del Eterno, debemos de cierta forma instruir por la palabra del Eterno principalmente. Y segundo, anunciar, dar a conocer las circunstancias, instruir al pueblo del Señor, ¿verdad? Y hace poco este personaje Geoffrey Hinton, ¿verdad? ¿Quién es Geoffrey Hinton? Para los que no saben y que lo pueden investigar, indagar, analizar, es un informático británico, conocido también como el padre de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y él hace poco decidió renunciar a Google, ¿verdad? A los 75 años, ¿verdad? Por los peligros que él reconoce en las nuevas tecnologías que se están viendo en estos momentos, ¿verdad? Y hay mucha gente alarmada al respecto por esta situación del tema de la inteligencia artificial, de las tecnologías, de todo cómo ha avanzado, ¿no? Como hay gente que no está tan alarmada, como hay gente que esto lo ve bueno, ¿cierto? Como por ejemplo el señor, este personaje, Klaus Schwab, que ustedes también pueden analizarlo. Si no saben quién es este personaje, es fundador, ¿cierto?, del Foro Económico Mundial, ¿cierto? Sé que algunos pueden saber, conocer, como otros no. El cual para este personaje, este tema de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de todo lo que está sucediendo, para él esto es una maravilla, ¿verdad? Para él esto es una maravilla y en lo cual también esto es es decir, como un comienzo a la cuarta revolución industrial a nivel mundial, ¿verdad? Esto es según para él, para este personaje, y como muchas veces él por ahí aparece hablando, exponiendo, ¿verdad? Para él esto es una gran noticia, ¿cierto? Es una gran noticia para este personaje y no solo para él, para muchos también, ¿cierto? Y si no te has dado cuenta, o si no nos hemos dado cuenta y muchas veces pasamos por alto, no le damos importancia a ciertas cosas, ¿cierto? Este tema ya ha pasado a ser la cuarta revolución, ¿cierto? La cuarta revolución a la industria.
Ya es un hecho esto. Inclusive él tiene un libro y en ese libro él explica que inclusive se llama así la Cuarta Revolución de Klaus Schwab. Y en este libro nos explica la diferencia entre esta revolución a las revoluciones que han habido en el mundo, ¿verdad? Y también explica cómo esas revoluciones anteriores cambiaron el mundo, ¿cierto? Que ves afuera, que ves el exterior, nuestro entorno, lo que sucede. Y también cómo esta cuarta revolución te cambiará a ti. También él explica en su libro cómo no solamente cambiará el mundo, sino que te cambiará a ti como persona, como ser humano, ¿verdad? Las máquinas ya nos han superado en algunos aspectos hoy día. Cada vez las máquinas son capaces más que los seres humanos. Hoy en día son más capaces que nosotros los seres humanos, ¿verdad? En ciertas cosas, ¿verdad? Ya no son las máquinas que tienen que estar a nuestro nivel, ¿verdad? Como seres humanos, sino que ahora es al contrario. Nosotros estar al nivel de esas máquinas, ¿verdad? Ahora es al contrario esto. Esta cuarta revolución propone que las inteligencias artificiales y las tecnologías no solo revolucionarán las condiciones en las que el ser humano vive, ¿verdad? Sino que revolucionarán al ser humano en sí. No solamente esta inteligencia artificiales, estas tecnologías, no van a revolucionar, ¿verdad? Las condiciones en las que el ser humano se encuentra o vive, ¿verdad? Sino que revolucionarán al ser humano en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretenden? Por ejemplo, transformando en algo muy superior a lo que es ahora el ser humano, querer transformar al ser humano a algo superior, ¿cierto? A lo que somos ahora. Como por ejemplo, no sufrir, ¿verdad? No envejecer, como por ejemplo, no enfermar incluso, ser inmortales, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos de lo que viene, de lo que se viene para el mundo según ellos, según estos personajes, según unas minorías, según ciertos grupos que controlan en realidad las decisiones que se lleven y se manejen en el mundo, ¿verdad? Según para ellos esto. Inclusive esos son los proyectos, las cosas que están escritas según para ellos y que esto parece ya como un tipo de libro sagrado de las nuevas ideologías que irrumpen en nuestra sociedad. Eh, es como un libro sagrado hoy día que irrumpe en nuestra sociedad como una agenda, como un libro, como algo que se tiene que, de acuerdo a lo que ellos dicen y quieren imponer o están imponiendo en las naciones, en el mundo entero, ¿verdad? Hay un claro ejemplo, por ejemplo, estuve analizando acerca de eso, de cierto personaje, Elon Musk, creo, si ustedes lo pueden analizar también, que ya tiene la facultad y la capacidad de colocar ciertos tipos de microchip o de chip en los cerebros de las personas que sufren de ciertas enfermedades, problemas mentales, ciertas incapacidades físicas para que vuelvan a caminar, etcétera. Hay muchas cosas debido precisamente a estas tecnologías que están aumentando, que están avanzando, que se están imponiendo y que ya tiene la autorización, ¿cierto? Para que estas personas, los ciegos, vean, inclusive con esta tecnología implantada en el cerebro del ser humano, para que los ciegos vean, para que los cojos anden, ¿cierto? Es un claro ejemplo, ¿verdad? Eso es un claro ejemplo de lo que se viene según estos personajes, según estas personas que quieren y que controlan el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un profesor que se llama, hay un, hay un qué, ¿cómo lo podríamos decir? Como tipo de un profeta para ellos.
una persona que es como tipo profeta para ellos, el cual se llama Yuval Noah Harari, ¿verdad? Yuval Noah Harari se llama este personaje que aparece como cierto tipo de profeta, el cual voy a colocarle por aquí para el que no. El cual este personaje, si no sabes quién es Yuval Noah Harari, es un historiador y escritor israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿verdad? Entre sus obras, las obras que él ha escrito, se encuentran libros, obras como por ejemplo Sapiens, que se titula De animales a dioses, y también como Homo Deus, ¿verdad? Homo Deus. ¿Y qué dijo este personaje, este historiador y profesor de la universidad en Jerusalén? Él hace poco ha referido muchas cosas, ¿cierto? Ha dicho muchas cosas en entrevistas, el cual también podemos ver y entender que hace parte del mismo modelo y del mismo núcleo de estas personas, ¿verdad? Que quieren implementar cosas. Y él dijo, estamos elevando a los humanos a ser dioses, dijo este personaje dijo estas palabras, ¿verdad? Entonces, podemos ver y entender que la tecnología avanza, la ciencia aumenta y que esto precisamente está escrito en la palabra del Señor. Esto ya fue escrito por los apóstoles, ¿cierto? Por los discípulos de Yeshua Mashiach en sus cartas apostólicas, que es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, acerca de estos tiempos, que la ciencia aumentaría, ¿cierto? Que el amor de muchos se enfriaría, que muchas cosas iban a cambiar y es precisamente lo que estamos viendo en este tiempo, es precisamente eso, ¿verdad? Entonces, el ser humano o estas personas, porque son minorías, pero que tienen el control de todas las cosas y que todos estamos bajo, y como estamos todos en este planeta Tierra, ¿verdad? Debemos analizar, debemos mirar, colocarle la lupa ahí al asunto, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él al decir estas palabras, estamos elevando a los seres humanos a ser dioses, ¿verdad? Es pasar de ser humanos a ser homo deus, ¿cierto? Una inmensa, hacer como tipo, querer ser igual a Dios, querer pasar a ser igual que el Creador, que el Eterno. En una inmensa comodidad, insatisfacción y casi odio a la condición actual del ser humano. Nuestras sociedades avanzan a toda velocidad hacia un prometedor futuro y la mejor manera de avanzar a la utopía futura es desarraigar a las personas de sus ideas actuales, que es lo que piensan estas personas, ¿verdad? Según ellos, el ser humano no es lo que pensábamos hoy en día, no es lo que pensábamos que era el ser humano hoy en día para ellos. El género tampoco es lo que pensábamos que era. La familia no era lo que pensábamos que era para ellos. El amor no era lo que pensábamos que era. Eh, inclusive los animales no eran lo que pensábamos que era para ellos, ¿verdad? Todo valor, todo concepto debe ser reseteado para ellos, que es lo que están implantando a través de sus proyectos, sus agendas, todo lo que ellos están haciendo es con ese pensamiento de que todo sea reseteado, pues de una vez por todas todos debemos ser parte del progreso. El progreso que ellos dicen, que ellos llaman algo como progreso, ¿verdad? Todo debe ser reseteado, ¿cierto? Entonces debemos analizar, porque esto está escrito en la palabra del Señor. Esto está escrito en la palabra del Señor. Y nosotros como hijos del Eterno debemos ser instruidos por lo que está escrito en la palabra del Señor, por los principios y valores que fueron fundamentados aún desde la Torá, ¿verdad? Y que para lo que el Eterno enseñó desde la perspectiva de la palabra de la Torá, hoy en día el ser humano quiere cambiar eso, resetear y dar un nuevo concepto a todas las cosas, ¿verdad?
A raíz de esto vivimos tiempos muy inciertos, ya que no se sabe cuál va a ser el próximo invento, ¿verdad? O la próxima idea que van a intentar inculcarnos nuevas ideologías, ¿verdad? Ya que no se sabe si creer en lo ético, si creer en lo ético, lo que es ético, o si se puede ser una buena persona manteniendo mis principios, o si se tendrá que cambiarlos en algún momento. Ese pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente a través de todo esto no se sabe. ¿Por qué? Porque son nuevas ideologías, nuevas cosas, conceptos que van a ser, que quieren ser reseteados, que quieren ser implementados para toda la sociedad, para todo género humano, ¿verdad? El Homo Deus no es una idea nueva, el Homo Deus, el querer igualarse a Dios, el querer ser como Dios, ¿verdad? No es una idea nueva, ¿verdad que no? Porque la tenemos en la Biblia inclusive. Tenemos en la Biblia, la cual nos relata una historia casi de carácter mitológico, ¿verdad? Pero lleno de verdades, de dimensiones internas por descubrir. Estos textos no son para leerlos literalmente y quedarnos en la superficie, sino para indagar en ellos, los textos que están en la palabra, los que está escrito desde el principio, ¿verdad? Para indagarlos, para profundizar más y más en ellos, ¿cierto? Y por ejemplo, un ejemplo de eso podrían ustedes con el tiempo analizar Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, hasta Génesis capítulo 3, e indagar acerca de estos textos, ¿verdad? Profundizar en ellos, pedirle la sabiduría al Ruach HaKadosh, al Espíritu Santo del Padre, para que así mismo dé esa interpretación, ¿verdad? Y podemos, analizando esos capítulos de Génesis, ¿verdad? Podemos entender que el primer hombre y la primera mujer cometen el pecado original, ¿verdad? Lo cual, que fue el primer pecado de la historia, y que precisamente no fue de comerse una manzana, ¿verdad? Como se nos ha hecho creer en muchas ocasiones, sino que nos damos cuenta del relato que podemos ver que la serpiente tanto a Eva, tentó a Eva ofreciéndole algo irrechazable, ¿verdad? La serpiente tentó a Eva ofreciéndole cosas irrechazables, y podemos ver ahí en Génesis capítulo 3, versículo 5, si tienes la Biblia física ahí en tu casa o en el lugar en donde te encuentres, si la tienes en el teléfono, en la tablet, tienes la Torá con la fonética, con el español excelente. Puedes ir allí a Génesis o Bereshit capítulo 3 versículo 5, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva, verdad? Y le dijo, si comen de este fruto seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, ¿verdad? Fue lo que le dijo la serpiente a Eva, ¿verdad que sí? Eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva, si ustedes comen de este fruto seréis como Dios, ¿cierto? Conocedores del bien y del mal. Y es precisamente que cuando vamos a este pasaje bíblico de Génesis, podemos darnos cuenta que es precisamente lo mismo que hoy en día se dice por ciertos medios, cierto tipo de personas, ¿cierto? Que quieren hacernos creer esa idea y meternos esa idea así, y de acuerdo a lo que la serpiente, a ese engaño de la serpiente que hizo con Eva y asimismo con Adán, ¿verdad? Dijo en cierta ocasión Yuval Noah Harari, el escritor israelí que les nombré hace un momento, también dijo, o ha dicho en una de sus entrevistas, dice, y inclusive en sus libros, sus obras que ha escrito, pronto tendrán en sus manos la tecnología para crear el cielo o el infierno, dijo, ¿cierto? Entonces son cosas que el ser humano está implementando a través de la ciencia, de la tecnología, que quieren crear, ¿cierto? Que quieren hacer cosas similares a lo que el Eterno ha creado, que quieren implementar ideologías, ¿cierto? Cosas. Y precisamente esta fue una de las ofertas irrechazables para ambos, para Eva, para Adán, ¿verdad? Lo cual, como todos conocemos la historia bíblica, ellos terminaron comiendo y cayendo en un nivel humano inferior al que ya se encontraban, ¿cierto? Y varias cosas en la narración que tienen sentido, ¿cierto? Después de que
comieron, cayeron tras el engaño de esta serpiente y ese pensamiento del querer ser igual al Eterno, ¿verdad? Llegaron a un nivel inferior humano del que se encontraban ellos, bajo espiritualmente, podríamos decirlo hablando, ¿verdad? La insatisfacción ante la plenitud de los seres humanos, toda tentación se da ante una falta, ¿verdad? La tentación se da ante una falta, ¿ya? A mí solo me tienta algo que no tengo, como el tener hambre, un ejemplo, el tener hambre porque falta comida, por falta de comida en su momento. La insatisfacción del hombre de ser un ser falto y finito ante la plenitud y la eternidad de Dios, del Creador, ¿verdad? Fue por la falta interna en el hombre que aprovechó la serpiente para tentarle, ¿cierto? Lo que significa que Dios, nuestro Creador, el Rey Eterno, creó al ser humano, ¿cierto? Con algo de capacidad finita, ¿verdad? Creó al ser humano algo falto, ¿verdad? Y finito, pero con una necesidad de llegar y alcanzar una plenitud, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Y aún en todo sentido, ¿verdad que sí? Fuimos creados como faltos, como que infinitos, con la capacidad de que poco a poco fuésemos llegando a esa plenitud, ¿verdad? Podríamos tomarlo en el sentido espiritual, podríamos tomarlo en un sentido económico o en un sentido familiar, etc. Y muchas veces, si nos damos cuenta, nosotros nos programamos, ¿verdad? Como por ejemplo el que está estudiando en una universidad, una técnica o algo, ¿verdad? Algo profesional y se proyecta a estudiar para sí misma llegar y lograr y alcanzar un objetivo, ¿verdad? Y poder más adelante tener mejores oportunidades, ¿verdad que sí? Asimismo para el que se proyecta, el tener una familia, un hogar, el trabajar, el ahorrar, todo esto, ¿verdad? Lo cual va haciendo un proceso y llegar a cierta plenitud, ¿cierto que sí? Asimismo en la parte espiritual, asimismo, inclusive podemos ver, ¿verdad? Y podemos concluir que también Dios, el Eterno, quiere que el ser humano se perfeccione en cierto punto, ¿verdad? Y llegue a la plenitud, a una plenitud espiritualmente, ¿cierto? A una mejor dimensión espiritual, a una mejor dirección, ¿verdad? Tanto que se dijo en una de las cartas apostólicas, en una de las cartas de los discípulos de Yeshua, se dijo al punto que lleguemos a la plenitud del Mashiach, ¿verdad? A la plenitud de Yeshua, ¿cierto? Pues dice la escritura que Yeshua Mashiach era pleno espiritualmente, crecía en conocimiento, crecía en sabiduría, crecía en el Ruach del Eterno, en él, ¿verdad? En el Ruach, en el Espíritu del Eterno, en Mashiach, la divinidad del Eterno, todo poder, toda autoridad en Mashiach, ¿verdad? Y en una de las cartas del apóstol Shaul, del apóstol Pablo, dice que lleguemos que nosotros, ¿cierto?, fuésemos en esa plenitud, punto a punto, paso a paso, hasta el punto que lleguemos a la plenitud del Mashiach, de Yeshua, ¿verdad? A ese punto, ¿verdad? Espiritualmente hablando y en todo sentido, ¿verdad? Y fue tanto que también dice la escritura que en Génesis 1, capítulo 27, ¿verdad? Como lo podemos analizar allí, dice que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿cierto? Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Eterno, de Dios, y asimismo la mujer a esa semejanza del hombre, ¿verdad? Lo cual desde el hebreo se podría decir esta palabra como dar un sentido, lo cual se refiere a debekut, el apego a Dios, ¿cierto? Hay un apego a Dios. El hombre fue creado a imagen y a semejanza del Eterno, hablándolo, podríamos sentir en un sentido espiritual, ¿verdad? En un sentido de un apego al Creador, ¿verdad? Y la definición de debekut en hebreo es istabut atzura, en el hebreo, lo cual es la igualación de la forma, igualar nuestra forma humana, nuestra forma, a la forma del Creador, ¿verdad? A la forma divina, a una plenitud divina, ¿verdad que sí?
Es decir, que hay algo potencialmente dentro de nosotros, el cual tiene la fuerza, ¿cierto? Y esa potencia para llegar a este lugar, para llegar a esa perfección espiritualmente, ¿verdad? Hablando, para llegar a ese nivel espiritual, a ese crecimiento que el Señor quiere para con nosotros, ¿verdad? Pero para poder llegar a ese nivel espiritual que el eterno Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? Y asimismo para alcanzar ciertos objetivos, ¿verdad que sí? Hay que pasar por un proceso, ¿verdad? Hay que pasar por un proceso. Hay que pasar por un proceso para poder llegar a esa plenitud de Mashiach espiritualmente, a esa plenitud en conocimiento o en el caso humano, a esa plenitud a la cual te proyectas, ¿cierto? Hay que pasar por un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, no es tal cual como pegar un salto, ¿cierto? Sino que hay que pasar ese proceso. Lo cual en ese momento, ahí en el huerto del Edén, ¿cierto? Cuando la serpiente le propuso esto a Eva y asimismo a Adán, saltó ese proceso, ¿cierto? No quiso que ellos, como que colocarles un proceso, una meta, ¿verdad? Sino que se pasó por encima de ese proceso. ¿Cierto que sí? Y si podemos entenderlo de una manera o analizarlo de una manera, ¿cierto? Lo que propuso en su momento la serpiente no fue algo tan fuera del lugar, ¿verdad? Sino que el problema de esa propuesta de la serpiente fue el atajo para llegar allá. Fue el atajo que utilizó para llegar allí. Como que no, es decir, no llegues a ese nivel espiritual a través del Ruach, a través de ese proceso, a través de esa formación que el Eterno quiere para tu vida, sino que ven, toma y come del fruto de la ciencia, del bien y del mal, para que seas como Dios, ¿cierto? Tomo como un tipo de atajo, como una forma no adecuada, ¿verdad? Para eso, ¿cierto? Como que no tenéis que estar dependiendo de un arduo trabajo de perfección moral y espiritual para poder depender de Dios, sino que ahora podéis saltar sobre todo eso comiendo este fruto del conocimiento, ¿verdad? Y lo podéis alcanzar de inmediato, ser igual que el Eterno, ¿cierto? Algo inmediato. El conocimiento y el avance tecnológico se convertirá en Dios, ¿cierto? Lo que muchos dicen por allí, el conocimiento, el avance tecnológico se convertirá en Dios, lo cual eso suena, ¿verdad? Dijo este hombre, este escritor, historiador israelí Yuval Noah Harari, habilidades es decir, que se conseguirían habilidades que tradicionalmente se consideraban habilidades divinas, serán conseguidas por los seres humanos. Entonces es muy interesante lo que proponen estas élites, lo que proponen estos grandes representantes de estos pensamientos, de esto que quieren implementar, ¿verdad? En todo el mundo. Y como lo hemos dicho, lo peor de esta historia es el resultado. El querer ser como Dios a través del consejo de la serpiente, ¿verdad? A través del engaño del enemigo, ¿verdad? A través de los atajos. Y no el querer llegar a esa plenitud espiritual, a ese conocimiento en la palabra, a ese conocimiento, a esa sabiduría y a esa plenitud que el Señor quiere que lleguemos. No llegar por un arduo trabajo, no llegar poco a poco, no llegar como, ¿cierto?, siendo perfeccionados a través del Ruach, a través de la palabra del Señor, siendo limpios y asimismo llegando a esa plenitud de perfección, sino tomando atajos, ¿verdad? Y no solo eso nos lleva, sino que a descender, ¿verdad? Moralmente a niveles inferiores, igual que como le pasó a Adán y a Eva, ¿verdad?
de esa condición en la que nos encontramos no nos lleva a elevarnos espiritualmente o a avanzar o a crecer espiritualmente, sino que nos lleva a bajar inferiormente espiritualmente y en todo sentido, ¿verdad? ¿Cuál fue la condición por la cual Adán y Eva salieron del huerto del Edén? ¿Verdad? Entonces, cuando Adán y Eva cayó, o cuando Adán cayó, se le consideró como, ¿cómo se dice? Como que cuando la serpiente engañó a Adán, ¿verdad? Y ellos miraron esta propuesta que la serpiente les dio, que comieran del fruto del conocimiento para ser como Dios. Ellos miraron como un tipo de poder aparte del Eterno, ¿verdad? ¿Cierto? Como en el Homo Deus. Creyeron en Dios como en forma del Homo Deus, como en forma de lo que hoy en día nos plantean ciertos grupos, organizaciones e inclusive ciertas minorías que gobiernan y quieren controlar el mundo y que lo están haciendo, porque muchas cosas de las que han sucedido en el mundo es porque ellos lo están llevando a cabo, ¿verdad? Entonces se dice que creyó en un ser como el ser como Dios, pero separado del poder y separado de la voluntad del Eterno, ¿cierto? Es decir, como de dos formas diferentes, ¿verdad? Dos poderes diferentes, el poder del Eterno, la divinidad del Eterno, y aparte a través de ese fruto, el poder igualarse al Eterno, pero como que aparte es decir, eso no era unido al Eterno, sino que era parte del Eterno, ¿verdad? Como dos poderes diferentes, el querer ser igual a Dios, llegar a la perfección divina o a llegar a la plenitud de espiritual, no a través de la obediencia al Eterno, no a través de el conocimiento en su palabra, en la obediencia en la palabra, ¿verdad? No a través del ruach del Eterno en su vida para llegar a un nivel de plenitud espiritual y de bendición física, espiritual, económica y en todo sentido, sino que lo vio como algo diferente y aparte del poder del Eterno, ¿verdad? Esto sería el negativo de la aspiración del ser humano de ser como dioses, ¿cierto? De querer ser como dioses, lo que nos plantean hoy día. Ser Dios en lugar del Eterno, ser Dios en lugar del Creador, ser dioses en lugar del Ser Supremo que conocemos hoy día, ¿verdad? Como el Elohim, el Dios de Israel. El ser humano, ¿cierto?, quiere de una u otra forma ser perfecto, completo, pero no bajo ninguna autoridad superior, ¿cierto? Que nos fije la moral, como por ejemplo tenemos la bendita Torá, que se nos fue entregada en el monte Sinaí a través de Moshe, los mandamientos del Eterno para su pueblo, ¿verdad? La autoridad superior, esa autoridad moral, esas instrucciones que se nos fueron entregadas en el monte Sinaí a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Para que viviesen bajo la obediencia de estas instrucciones, de este manual, ¿verdad? Pero hoy día el ser humano no quiere estar bajo ninguna autoridad superior, bajo ninguna cosa que fije la moral, ¿cierto? Que fije lo que sea bueno a lo que sea malo, ¿verdad? Y que no decida nada en el mundo, ¿cierto? Sino el por un lado, sino el por un lado y nosotros por otro, ¿verdad? El Eterno por un lado, el Creador por un lado, nosotros por el nuestro, ¿verdad? Dejan a un lado la bendita Torá, la palabra del Creador, y no ser instruidos por la palabra del Creador para ir y coger y avanzar en su propio camino, ¿verdad? Y es lo que en realidad hoy día se plantea a la sociedad y al mundo actual. Algo, ¿cierto? Ser perfecto, llegar a un avance tecnológico, podríamos decirlo, a un avance en la ciencia, en la parte de la ciencia, en la parte de la salud, en todo sentido, pero sin la divinidad del Creador allí obrando, ¿verdad? Como que sin el respaldo, sin ¿cómo podríamos decirlo? Sin el respaldo del Señor, sino que separado del Padre Eterno. Y es lo que pretenden, ¿verdad? Y lo que se está pretendiendo en este tiempo. Es decir, como que un tipo de nosotros decidiremos nuestra propia moral y nuestro propio destino, ¿verdad? Que cada uno decida su propia moral
y eso es algo bastante peligroso. Puede llevar a los homodeus, a los que quieren igualarse al Eterno, a los que quieren ser dioses, ¿verdad?, a conclusiones tan peligrosas como esta. Por ejemplo, lo que dijo este hombre Miguel Beato científico, dijo: lo peor que ha apartado la medicina es que somos demasiados humanos. Somos una plaga para la tierra, ¿verdad? Un científico, Miguel Beato, y fue lo que dijo, vea. Lo peor que ha apartado la medicina es que somos demasiados humanos. Somos una plaga para la tierra. Y no solamente lo dijo él, hay muchos científicos, escritores, personas muy, entre comillas, importantes, ¿cierto? Por ejemplo, el naturalista David Attenborough dijo: los humanos son una plaga sobre la tierra e insta a controlar el crecimiento de la población. Yo creo que esto debe sonarnos a todos, tanto al pueblo del Señor en la nación que se encuentre, como a todas las personas, a todos los amigos, a todos, sin excepción. Esto debe sonarnos a todos. El que insten estos científicos, estos naturalistas, estas personas que insten a controlar el crecimiento de la población, esto a todos nos debe sonar, familia, a todos. O como estas palabras de este escritor y profesor de la Universidad en Jerusalén, Yuval Noah Harari, que dijo: aparecerá una nueva enorme clase social, y describe como la clase inútil, ¿cierto? En fin, la forma correcta de llegar a la estatura. Es decir, estas personas de una u otra forma implementan sus ideas, quieren implementar sus ideas, sus ideologías, resetear, hacer un formato un reseteo a nivel mundial, a nivel global, colocar nuevos conocimientos, nuevos avances, y que todos nos alineemos en ellos, ¿verdad? Y esto de querer controlar el crecimiento de la población es lo que se ha venido viendo, es lo que se ha venido viendo en todo el mundo. Es por ende virus y cantidad de enfermedades y situaciones, y aún implementos en la medicina, implementos en los alimentos y en todo sentido. Y es por la misma razón. Ahora, la forma correcta, ¿cierto?, de llegar a esa estatura del Mashiach, de Cristo, del Mesías, ¿verdad?, ese nivel espiritual en conocimiento, ese crecimiento que la palabra se nos dice a través de los discípulos, a través del apóstol. Ese nivel espiritual es revelado, ¿verdad?, a la unidad intrínseca que tenemos en el infinito, que tenemos con el infinito, que tenemos con esa dimensión espiritual a través del Ruach HaKadosh, esa conexión que tenemos con Dios, con Elohim, a través de su espíritu. Es la forma que nosotros podemos llegar a esa plenitud de Mashiach, a ese crecimiento espiritual, a ese crecimiento intelectual, a ese crecimiento que el Padre Eterno quiere para con nosotros, ¿verdad? Que de esta manera finita, esta manera humana, se conecte con el nivel espiritual, con la dimensión del Eterno, ¿verdad? Ese nivel moral finito del ser humano a una infinita del Creador, una bondad infinita, de ser una bondad finita del ser humano a una bondad del Creador. Asimismo el amor, asimismo la justicia, el ser un ser finito como ser humanos, hacer seres, conectar con ese ser infinito como lo es el Creador, podamos hacerlo a través del Ruach HaKadosh, a través del Espíritu Santo, y asimismo ser dirigidos e instruidos por la palabra del Eterno, ¿verdad? Es la forma que éstas se revelan a través de nosotros, para que nosotros como pueblo del Señor seamos kelim en hebreo, esos recipientes, ¿verdad? Que podamos ser recipientes de la luz divina de Yeshua Mashiach en nuestra vida, y que esta luz brille a través de nosotros hacia las demás personas, hacia las naciones inclusive, ¿verdad? Pero es a través de el Ruach HaKadosh, es a través de la dirección de este manual de instrucción que es la palabra del Eterno, que no pasa de moda, que no cambia, que sigue siendo la palabra del Creador, como lo dice allí en su palabra, ¿verdad? Que cielo y tierra pasarían, pero que sus palabras no, porque son palabras eternas, son las palabras del Padre Eterno, ¿verdad? Para que nosotros nos convirtamos también en eso,
¿Por qué no aspirar a una infinita sabiduría, a un crecimiento en la sabiduría, en conocimiento, ¿verdad? A un crecimiento, a un avance espiritual y como persona, pero que sea a través del espíritu de santidad. Si nosotros queremos tener un crecimiento o un avance, ya llámese como se quiera llamar en su momento, un desarrollo como persona, que te programes profesionalmente, estudiar o a trabajar o etcétera, y tengas proyectos, tengas metas, tengas cosas, ¿verdad? Y aún espiritualmente hablando, que sea el Señor dándote esa sabiduría, ese conocimiento, esa dirección a través del Espíritu Santo, debe ser a través del Espíritu Santo. Todo lo que tú emprendas, todo lo que te proyectes, todo debe ser colocado en las manos del Creador, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando colocamos y nosotros decidimos y hacemos cosas por nuestra propia voluntad y no en dirección a lo que el Creador quiere para con nosotros, sino en otra dirección? Y ahí es donde está el peligro, porque vamos a terminar haciendo lo incorrecto, vamos a terminar tomando nuestras propias decisiones, sean bien o sean buenas o sean malas, sea que el Eterno esté de acuerdo o no. Pero todo debe estar de acuerdo con lo que, de acuerdo a la voluntad del Padre Eterno para con nosotros, para con nuestras vidas, ¿verdad? Y es precisamente lo que sucede. Aún puede haber un desarrollo tecnológico, ¿cierto? Porque en sí no sería malo el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Yo creo que sería bueno. Y por ejemplo, la tecnología se usa en muchas formas, de muchas maneras, estas transmisiones que se hacen por vía Facebook, YouTube y muchas cosas, ¿verdad? Y que muchas veces se utiliza la tecnología no para lo malo, sino para servir aún con la tecnología al Creador, dando esa palabra de instrucción, fortaleciéndonos, instruyéndonos, ¿verdad? Y si la tecnología no se usa para cosas malas, pero pues claramente también están los que utilizan la tecnología para lo malo, para hacer daño, para hacer lo malo, para hacer lo que al Eterno no le agrada sencillamente, ¿verdad? Entonces, lo que está mal no es que la ciencia aumente, lo que está mal no es que, un ejemplo, que la tecnología avance, que inventen cosas para mejorar las condiciones de la salud y para mejorar muchas cosas, sino lo que está mal es el querer modificar a los seres humanos. Y es lo que precisamente estos grandes personas que están, que tienen como ese poder de hacer las cosas aquí en la tierra, ¿verdad? Y que todo se mueva a favor de ellos, de acuerdo a sus pensamientos, que no van alineados con los pensamientos del Eterno, del Creador, sino que van alineados con el pensamiento de la serpiente antigua, que fue la misma que engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y que es el enemigo, el oponente, y que quiere modificar a los seres humanos, ¿verdad? No, no la vida humana, es decir, no solamente querer cambiar ciertas cosas de la vida, sino que también modificar a los seres humanos, darles más oportunidades. Creo que las cosas deberían ser dar más oportunidades, ser más humanos, ¿cierto? Hasta revelar la imagen y semejanza de Dios en la humanidad. Pero como no va alineado al propósito del Señor, al pensamiento del Creador, pues sencillamente hacen lo contrario a lo que el Eterno nos ha instruido a través de la palabra, Señor, ¿cierto? Lo correcto es no querer alcanzar la divinidad del Eterno y querer imitar, hacer cosas semejantes a las del Creador, ¿verdad? Con el pensamiento humano y llevando la contraria a lo que el Eterno ha creado, lo que el Eterno ha predestinado, ha hecho desde un principio a través de su palabra, y cierto, sino que lo correcto sería en que pudiésemos convertirnos en más espirituales, más divinos, uniéndonos al Eterno a través de su Ruach y revelando esa esencia divina del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh en nuestro interior, en nuestra vida, no separándonos de Dios, no separándonos del Creador. Y esto es lo que sucede, esto es lo que está sucediendo en todo el mundo, porque el ser humano ha decidido hacer las cosas conforme a sus pensamientos, conforme a lo que estas personas, estas minorías, estas élites, podríamos decirlo,
se proyectan para el mundo, tomando ese control y ese dominio del mundo y no alineados bajo el pensamiento del Creador, ¿verdad? Nosotros como pueblo del Señor, como hijos del Eterno, como parte de ese remanente de Israel disperso entre las naciones y que esperamos a nuestro Mashiach, debemos nosotros día a día, a través del Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, alinearnos a los pensamientos del Eterno, alinearnos de acuerdo a la instrucción del Eterno que está en la palabra, de acuerdo a lo que está en la palabra, ¿verdad? Asimismo podamos nosotros a través del Espíritu Santo revelar esa parte espiritual, esa parte divina, esa esencia del Eterno en nuestra vida para con las demás personas, para con el ser humano, ¿cierto? Llámese hermano de la fe, o llámese amigo, o llámese cualquier persona, sin hacer acepción. Asimismo revelar la divinidad del Padre y no odiando nuestra condición como seres humanos y no querer modificar desde el exterior y con la tecnología al ser humano, ¿verdad? Querer implantar cosas para modificar a los seres humanos e implantar nuevas ideas, nuevas cosas, ¿verdad? Mire que, por ejemplo, el concepto de Aklipar Akadomet Lapri, en hebreo, Aklipar Akadomet Lapri, en hebreo, la cáscara que anticipa el fruto. Este concepto explica que antes de llegar a algo bueno, al fruto, siempre nos encontraremos con la cáscara, ¿verdad? La cáscara por un lado tiene la misma forma del fruto, sin embargo es esencialmente distinta al fruto. Es dura y difícil de masticar, no alimenta y a veces es completamente incomestible. Por cierto, la palabra nuez en hebreo es egos, que tiene la misma gematría o el valor numérico de estas letras, de estas palabras hebreas, de la palabra en hebrea tov, lo que significa bueno, y lo cual da el mismo valor numérico, ¿verdad? Lo cual, pues lo bueno siempre está rodeado por una cáscara. La idea o cosa buena en el mundo tiene ante ella una clipad, ¿verdad? Que kof lifnei ben Adán, en hebreo, que kof lifnei ben Adán, como un mono ante el ser humano significa, ¿cierto? Parece pero no es, como por ejemplo estas teorías, ¿cierto? Del mono y de la ciencia que de allí desprendió el hombre, lo cual parece pero no es, ¿verdad? Imita muy bien, pero en esencia es distinto al del ser humano. Y de la misma manera el concepto del Homo Deus moderno, ¿cierto? Es la clipada del verdadero apego al crecimiento espiritual y al llegar a la plenitud del Mashiach, a la dimensión que el eterno Dios quiere llevarnos a todos, al pueblo, ¿verdad? Porque dice en la escritura, ser santos porque yo soy santo, dijo el Señor, ser Kadosh porque yo soy Kadosh, ¿cierto? Y que esa santidad nos lleva a ser, no ir en una misma dirección, en un mismo pensamiento, en una misma corriente, alineado al mundo, alineado a todos esos proyectos, programas y reseteos y implantaciones que estas minorías pongan en la sociedad, sino que podamos ser nosotros apartados en obediencia y en amor al Señor, obedeciendo sus mandamientos, su palabra y alineados al pensamiento que fue dado a conocer a través de Moshe en las Escrituras, ¿verdad? Y asimismo poder llegar a esa plenitud del Mashiach, del Mesías. Dios quiere llevarnos, pero el eterno Dios quiere llevarnos a ese nivel espiritual, a ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero este concepto de Haklipá, Hakodemes, Lapri, tiene otra explicación también. Y se dice que es antes de que se revelen desde el hebreo, que es antes de que se revelen los conceptos buenos en su plenitud, siempre vamos a encontrar ante el concepto del lado oscuro. Antes de que se revelen los conceptos buenos en su plenitud, siempre encontraremos antes el mismo concepto del lado oscuro. Lo que significa que si estamos viendo revelarse ahora desde la clipá, desde la cáscara, significa que de aquí a poco ya estamos cerca de que se revele el concepto en su máxima plenitud, desde la kedushá, desde la santidad,
desde el fruto, algo que realmente nos alimente, algo que verdaderamente sea provechoso, ¿cierto? Algo que realmente venga de parte del Creador y que nos acerque al Señor. Entendemos que este concepto respecto a lo que estamos viviendo se convierte en una buena nueva o en una buena noticia, ¿verdad? El hecho de que la sociedad esté avanzando a pasos agigantados a querer igualarse al Eterno, a Dios, y entre comillas el ser humano sea dioses, sean dioses, ¿verdad? Y hacer cosas que quieran igualarse a la creación del Eterno. Eh, Resuena un mensaje de esperanza, ¿cierto? De que estamos más cerca que nunca de la verdadera plenitud, del verdadero apego al Creador como hijos. Y lo que más la esperanza que el pueblo está allí forzado, valiente, perseverando, es el retorno de Mashiach, ¿verdad? Ante esta sociedad que aumenta la ciencia, ante esta sociedad que el amor se acaba, se va el amor, ya no, el concepto de amor ya no existe, ya en realidad para la sociedad tiene un concepto totalmente diferente, ya no hay amor en realidad, amar es si hay algún beneficio en común, si hay algún beneficio, llámese económico o algo en común, se ama, y si no, no se ama, y en realidad este concepto se ha perdido entre la sociedad, ¿cierto? Cada quien ama lo suyo propio, cada quien mira por lo suyo propio. Y esto todo que está sucediendo en este mundo, que se ha perdido el amor ante la sociedad, y que también todo esto nos afecta como pueblo del Creador si no estamos allí fortalecidos en la palabra del Eterno, si no estamos allí fundamentados en el Espíritu, en el Ruach HaKadosh, vamos a ser también llevados por este viento de pensamientos y de ideologías y por todo este control que quieren tener y que están teniendo en el mundo. Por eso mucha gente está siendo engañado, por estos proyectos, por estas agendas, por estas cuestiones, ¿verdad? Mucha gente siente que en estas nuevas ideas de la clipada, de la cáscara, puede haber algo muy parecido a lo bueno. Y van detrás de eso que se implanten, que se implementen cosas que se implementan en el mundo, ¿verdad? Porque para ellos les parecen buenas. Y la Escritura dice en una de las cartas apostólicas, el apóstol Pablo hacía muchas instrucciones al pueblo del Señor y dice que hasta los mismos escogidos serían engañados, dice la Escritura, ¿verdad? En los postreros tiempos, en estos postreros tiempos, hay que darnos la idea y hay que entender que estamos en los postreros tiempos, estamos en los tiempos finales que habla la Escritura, estamos en los tiempos que el pueblo del Señor no debe seguir durmiendo, que el pueblo del Señor no debe seguir tener apagado ese espíritu, ese ruaj en sí, sino que estamos viviendo un tiempo donde debemos seguir preparándonos, seguir fortaleciéndonos en el Señor, seguir siendo perfeccionados a través del Ruach HaKadosh, seguir limpiándonos, purificando nuestra vida y todo nuestro ser a través de la palabra del Eterno, y prepararnos como pueblo del Señor, esperando el retorno del Mashiach, ¿verdad? Con nuestras lámparas encendidas, con nuestras lámparas, nuestra vida llena de ese aceite de la unción del Ruach HaKadosh, ¿verdad? Y esperando el retorno de nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque todo esto que está aconteciendo es cumplimiento de la palabra del Señor, es cumplimiento, ¿cierto? Pensar que el destino del mundo, que el destino de las naciones está en manos de un foro económico mundial o de cualquier élite o iluminado, no es más que falta de fe en el Creador eterno. Es falta de fe. Y es un pensamiento que siempre nos va a llevar y te va a llevar a la tristeza y a la desesperación ante la circunstancia, ante la situación actual. Estas te llevarán a la falta de la claridad y a la acción coherente, ¿verdad? Eso nos va a llevar a eso. No podemos tener la esperanza en los gobiernos, en las decisiones de este foro económico, de estas élites, de estos grupos que pretenden hacer las cosas a su manera, de acuerdo a su pensamiento, ¿verdad? Debemos entender que siempre la clipa va antes que el fruto y que debe darnos esperanza, serenidad, claridad para actuar de la mejor manera en esta situación que estamos viviendo. Y esto se puede explorar a todo.
esta idea que estamos viviendo, ¿verdad? Y todo esto de la ciencia, de las IAs, ¿cierto? De las inteligencias artificiales, de todas estas tecnologías que están avanzando en el mundo, de todas estas tecnologías, todas estas ciencias, ¿verdad? Que todo esto que está pasando, todas estas, las guerras, la situación económica cada día más es peor, ¿verdad? Todos los gobiernos, sin mirar, la gran mayoría de las naciones se están alineando en un mismo pensamiento, en una misma agenda política en el cual tiene un mismo pensamiento y un mismo control, y que todo esto va unido ¿a qué? Todo esto va unido y está basado en una sola cosa, en la Agenda 2030. En esta Agenda 2030 todos están alineados, presidentes, naciones están alineados a esta agenda, ¿verdad? 2030, y a este mismo pensamiento, a estas mismas ideologías, todo esto que quieren implementar y que están implementando, ¿verdad? Y que se vea a nivel mundial, esto se ve implementándose día a día a pasos agigantados, ¿verdad? Y todo es está proyectado en esta agenda mundial, ¿verdad? La Agenda 2030, 2030, ustedes pueden ir a analizar, pueden ir a investigar, inclusive la cual fue aprobada en septiembre del 2015. Yo no lo sabía en realidad, y esta Agenda 2030 fue aprobada en septiembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, que es lo que ellos dicen y que ellos intentan plantear, ¿verdad? Económica y ambiental. De los 193 estados o países miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron, y es la guía de la referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el 2030, hasta el año 2030, ¿verdad? Es decir, que esta Agenda 2030, esta agenda mundial, esta agenda global, que es parte del nuevo orden mundial, ¿cierto? Que fue firmado en septiembre de 2015 por 193 naciones, países, que quieren llevar a cabo todas estas ideas hasta el año 2030, ¿cierto? Y que presentan, para ellos dicen que presentan una oportunidad histórica para América Latina y para el Caribe y para las demás naciones, y todo lo que ellos plantean, ¿verdad? Hablan de igualdades para todas las personas, igualdad social, igualdad de muchas igualdades, ¿verdad? Igualdades de género y todas estas cuestiones que, si uno muy bien analiza, en realidad no es conforme al pensamiento del Creador. No es conforme al pensamiento del Eterno. ¿Cierto? Ustedes mismos pueden ir a analizar, investigar esta agenda, qué es lo que están planteando, qué es lo que ellos planean, y que todo esto de virus y cuestiones, todo eso ha sido parte de este mismo proyecto Agenda 2030, del cual ellos quieren, y por eso todo está avanzando tan ágilmente en realidad, porque para ellos esto tiene que llegar hasta el 2030 a su plenitud. Todo esto que ellos están proyectando, todas estas, ¿cómo se puede decir? Todos estos pensamientos ideológicos, todo lo que ellos se proyectan, todo esto debe estar a plenitud, fundamentado a nivel mundial, a nivel global. De aquí al 2030 esto tiene que ser un hecho para ellos, ¿verdad? Para el pensamiento de ellos. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que no es de acuerdo al pensamiento del Padre Eterno, y muy bien tenemos que entender eso, claro, tenemos que analizar esto muy claro, tenerlo, ¿verdad? Y si lo podemos ver desde una perspectiva bíblica, esto es como un nuevo imperio que se ha levantado, ¿verdad? Es como una nueva gobierno, un nuevo imperio, algo que se ha levantado en el mundo que quieren hacer. Prácticamente podríamos irnos a la Torá, a la Escritura, analizar ciertas cosas históricas, bíblicas, ¿cierto? Y es como precisamente una torre de Babel que se levanta en estos tiempos, ¿verdad?
que no está de acuerdo ni alineado con el pensamiento del Creador, que no está de acuerdo ni aprobado por el pensamiento del Creador, y que nosotros como hijos del Señor debemos estar allí fortalecidos en la oración, en el Creador, agarrados de su mano, ¿verdad? No dejándonos llevar de toda esta circunstancia, porque el que nos llamó, el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Él tiene cuidado de su pueblo y Él no va a dejar que su pueblo perezca en este desierto, sino que Él tiene cuidado de su pueblo, ¿verdad? Él tiene cuidado de su pueblo y va a guardar a su pueblo siempre y cuando estemos allí, perseverando en el Eterno, perseverando en su palabra, agradando al Señor, haciendo tikkun, rectificación en nuestra vida todos los días. Si hice esto mal, actué de esta forma, debo corregir, corrijamos como pueblo del Señor y hagamos tikkun en nuestra vida, en todo sentido, y podamos nosotros de corazón ser un pueblo kadosh, un pueblo apartado para el Creador, fortalecidos, tomando esa armadura que se nos fue entregada a través de su palabra, a través de la fe, la emuná, a través del Ruach HaKadosh, del Eterno, del Espíritu de Santidad en nuestra vida, y podamos asimismo con esas lámparas encendidas, podamos nosotros ser un pueblo apartado para el Creador, fortalecidos esperando el retorno de Mashiach, cuando Mashiach venga y acabe con todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Con todas estas implantaciones y con todas estas cuestiones que no es aprobado por el Creador, pueda establecer su reino aquí en la tierra, Mashiach, el reino del Mashiach, esa edad y ese tiempo del Mashiach aquí en la tierra, y nosotros como hijos del Creador asimismo podamos ser partícipes de este nuevo reino, de este nuevo gobierno de Mashiach aquí en la tierra, de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Y no de acuerdo a pensamientos e ideologías que nos quieren implantar y que quieren hacer del ser humano diferente al propósito del Creador, diferente a lo que el Eterno ha predestinado en su palabra para con el pueblo del Señor, para con la humanidad. La Agenda 2030 representa entonces un consenso multilateral entre gobiernos y actores diversos, capaz de tomar compatibles las políticas nacionales a favor del empleo, dicen ellos, con derechos y el desarrollo con la expansión del comercio internacional, la prevención de conflictos, entre comillas, porque hay conflictos por todos lados y hay crisis por todos lados, ¿verdad? Y representa los compromisos que reconocen a las personas, entre comillas, esta agenda y toda esta política y toda esta agenda y a lo que se plantean, lo que quieren implantar en todas las naciones, ¿verdad? Representa a las personas la paz, la prosperidad compartida, al planeta, a las alianzas, como los principales rectores compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales, cuyo objetivo prioritario es caminar conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria, y esto es de acuerdo al pensamiento de estas minorías, de estas élites, de este nuevo orden mundial que quiere tomar y que está tomando el control de todas las decisiones del mundo, ¿cierto? Por eso en esta noche doy gracias al Eterno por haberme permitido compartir con todos ustedes esta palabra del Creador, y esto fundamentado en lo que está escrito en la palabra del Creador, en su bendita Torá y en las cartas apostólicas, y animarles a todo el pueblo del Señor, a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a avanzar, a crecer, a avivar ese fuego del Ruach en nuestra vida, ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, a llevar estas buenas nuevas del reino, ¿cierto? De estas buenas nuevas del reino del Eterno a las naciones, a las personas, al conocimiento de la palabra, y asimismo a vivir ese testimonio de esta palabra, de esta bendita Torá en nuestra vida, a través del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo. Entonces que podamos nosotros avivarnos día a día, fortalecernos aún más y más, porque en realidad, mirando toda la situación, en todos los ámbitos estamos en el tiempo postrero y no queda mucho en realidad para lo que debe acontecer.
y el pueblo del Señor debe estar allí, como esas 5 vírgenes prudentes, como esas 5 mujeres que relata la Biblia, que relató Yeshua Mashiach en una de sus parábolas, esas 5 mujeres prudentes, vestidas con ese aceite, sus lámparas encendidas, esperando a su esposo, esperando a su Señor, a su Mesías. Y asimismo debemos estar en realidad, porque hay mucha necesidad espiritual, física, económica y en todo sentido, pero si estamos agarrados de la mano del Eterno, nada de esto podrá hacernos frente, porque el que está con nosotros es el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo del Eterno, quien nos dirige, quien nos va a guiar, quien nos va a guardar, quien nos va a fortalecer en momentos difíciles, pero debemos estar agarrados de su mano poderosa. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay algo que quieras compartir, que quieras opinar, algún comentario que desees lo pueden dejar, algo que quieran compartir. Asimismo, si se quieren conectar al video y saludar y asimismo compartir algo allí, asimismo también. Que sea el Señor obrando, que sea el Señor obrando, que sea el Señor obrando en nuestras vidas, dirigiéndonos a través del Ruach HaKadosh, y asimismo podamos perseverar en la oración, perseverar en la palabra del Eterno, perseverar como pueblo del Señor, y que el Señor, pedir mucho, así como decía hace poco un pastor, ministro del Eterno y hermano en la fe, ministro en Cuba, que es el Señor asimismo avivando al pueblo del Creador, al pueblo del Eterno, porque en realidad hay un apagón espiritual, un apagón del Ruach. Hemos apagado bastante el Espíritu Santo del Eterno y que necesitamos avivar ese Ruach HaKadosh, ese Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos encender esas lámparas, necesitamos de verdad un pueblo firme allí con esas lámparas encendidas esperando a su Señor, porque en realidad esto que se está viviendo no solo en las raíces hebreas, no solo en el creyente Mashiach, sino en todo lado y en toda organización, es porque en realidad esto es profético y esto es bíblico, y fue lo que Mashiach, Yeshua aquí en tierra se refirió, que estaban todas durmiendo, todas estaban durmiendo, todas las mujeres estaban durmiendo esperando a su Señor, excepto que había una diferencia: 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 tenían sus lámparas llenas de aceite y encendidas, y las otras 5 solamente tenían sus lámparas pero sin aceite, lo cual es ese aceite, la unción del Espíritu Santo del Señor, y del cual no podemos mantener apagado, sino que avivarnos día a día aún más. No importa la circunstancia que estés atravesando, la situación, el problema, déjalo en manos del Creador, que Él te va a ayudar y nos va a dar fortaleza para avanzar, ¿verdad? Porque esto es del que persevere hasta el fin, dice la Escritura. Este que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Este que persevere hasta el fin, este será el valiente, ¿verdad? Espero que todos se encuentren bien, que el Señor les bendiga a todos, los hermanos, los amigos. Shalom para todos, el Señor les guarde. Bendiciones para todos, y poder mantenernos allí fortalecidos en el Señor unos a otros, orando por todo el pueblo del Creador, y que el Señor sea destruyendo todo plan que tengan en contra del pueblo del Señor, todo el plan que tengan en contra del ser humano que no va alineado al pensamiento del Eterno. Shalom para todos, el Padre les bendiga. עמד עלינו לכלותנו בכבוד, שלומי שבת. והיא שעמדה אבותינו והיא שעמדה אבותינו ולנו
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. בשבילך. והיא שאלת לאבותינו, והיא שמדה לאבותינו ולנו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עומד כל רגע לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, לכלותנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.